Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada técnica dirigida a las empresas andaluzas que están interesadas en Australia. Mi nombre es Javier Domínguez y soy el técnico encargado de los mercados de China, Australia y Asia Central y Cáucaso dentro del Departamento de Asia en el área de internacionalización de Andalucía Trades. Nos acompaña también Paola Castro, que es la jefa de la región de Asia dentro del mismo área de internacionalización. El objetivo de esta jornada es dar una vuelta por Australia y tratar de resaltar qué oportunidades consideramos que pueden ser interesantes. En una zona con un importante poder adquisitivo, que todos sabemos, y que está últimamente experimentando unos cambios geopolíticos importantes por sus vecinos y acuerdos con Estados Unidos y Reino Unido principalmente. Como habrán recibido también, tenemos abierta una misión directa a Australia, multisectorial, que se desarrollará en la semana del 7 de abril. A lo largo de la jornada colgaré en el chat el enlace para descargarla para aquellas empresas que puedan estar interesadas en participar. ¿Vale? Quiero agradeceros a todos los asistentes la confianza que depositáis en Andalucía Trade participando en las distintas acciones que desarrollamos. Quedo a vuestra disponibilidad para cualquier duda que pudierais tener en esta o cualquier otra actividad de las que desarrollamos, que podéis consultar en nuestra web www.andaluciatrade.es. Por limpieza de la jornada, les ruego que hagáis os ruego que hagáis las consultas a través del chat, ¿vale? Y al final, o depende del momento, pues las trasladaríamos a la empresa. Si preferís hacerlo hablando, pues levantando la mano y os daría paso, ¿vale? Agradezco la participación de Alberto Tubella y de Alex Bañeres, a quien no había presentado aún, disculpad. Alberto es el director nuestro de la oficina de Australia y Alex Bañeres es un consultor de la consultora que es nuestro agente allí, consultor especializado en el tema de consumo. Pues sin más, si Paula quiere dar la bienvenida o decir algunas palabras y si no pasamos directamente a Alberto. Nada, por mi parte, muchas gracias y a las empresas por participar y a los compañeros desde Australia por aguantarnos el tirón hasta última hora de la tarde para intentar cuadrar horario. Desde Andalucía Trade arrancamos nuestra presencia en Asia, o sea, en Australia, en mayo, hará 2 años que estamos presentes allí. Y como decíamos en una reunión que tuvimos ayer, hemos tenido viento de cola. En estos 2 años las exportaciones han aumentado y no solo en esos grandes sectores energéticos que muchas veces tiran de las estadísticas, pero no realmente del número de empresas o de los productos exportados, sino que aquí somos líderes, por ejemplo, en las exportaciones de aceite de oliva, que son nuestro caballo de batalla a la hora de abrir mercados. Entonces, confiamos que estas jornadas os sean de gran utilidad a todos. El especialista en el mercado es Alberto. Y recordaros que tenemos abierta una misión directa, multisectorial, que se celebrará en el mes de abril y que además os podríamos atender con cualquiera de los servicios individualizados. Con esto, muchas gracias a Javier por encargarse y the floor is yours, Alberto. Gracias. Te pongo el micro, espera un segundo. Bueno, tienes que activarlo tú, disculpa. ¿No das? ¿O te estábamos oyendo hace un minuto? Ahora, Ahora, disculpar perfecto. este pequeño problema técnico. Bueno, muchas gracias, Paola, muchas gracias, Javier, por la presentación y gracias a todos los asistentes por participar en este webinar sobre Australia. Nos alegramos de saber el interés que despierta este país. Ya me han presentado, pero bueno, soy Alberto Tubella, jefe de proyecto de la antena de Andalucía Trade en Australia y director de la consultora TPA Australia. Conmigo está Alex Bañeres, que me veis aquí,
que también cuenta con una amplia experiencia en este país y trabaja conmigo en TPA. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Como veis, hemos titulado el webinar Un mercado por explorar, porque realmente, ¿qué es lo que sabemos de Australia? Bueno, lo primero que llama la atención de Australia es su tamaño. Es un auténtico continente. En la pantalla lo veis superpuesto sobre un mapa de Europa y veis que prácticamente es igual. Y si lo comparamos únicamente con España, resulta ser 15 veces más grande que nuestro país. Tan solo un poquito más pequeño que Estados Unidos. Así, por ejemplo, para que os hagáis una idea de las distancias, un vuelo entre Sydney y Perth sería el equivalente a realizar un Madrid-Estambul o un Los Ángeles-Miami. Sin embargo, Australia es un continente vacío. 15 veces España, pero la mitad de su población. Además, como veis en el gráfico, la población está muy concentrada en la costa este, que es donde se encuentran las 3 ciudades más grandes, Sydney, Melbourne y Brisbane. Si a ellas les unimos Perth y Adelaida, tenemos ya la mitad de la población concentrada en tan solo 5 ciudades. Es importante para afrontar este mercado el conocer la división estatal del país, que se compone de 6 estados y 2 territorios. Cada estado tiene una capital, que son las ciudades más conocidas y también las más pobladas. Pero sobre todo hay que destacar que cada estado tiene unas características muy diferentes. No solo en aspectos como la climatología, ya que en Australia se encuentran todos los climas, desde el tropical en el norte hasta el continental en el sur, pasando por el gran desierto central, sino también las diferencias en los sectores económicos. New South Wales se caracteriza por las finanzas, el turismo o el mass media. Victoria, por su lado, destaca en industria, construcción o temas de diseño. Western Australia, al igual que Queensland, destaca por su minería y por su agricultura. Tal como ocurre en España con las comunidades autónomas, los estados tienen las competencias más relevantes en lo que afecta al comercio. Fijan las reglas de cada sector e incluso los estándares diferentes de producto, que pueden diferir en cada estado. Y mientras el gobierno federal tiene unas atribuciones más de país, que pueden influir en normas más generales como son los aranceles o sobre sectores muy ligados al gobierno, como puede ser el sector de la defensa. A modo práctico, deciros que Australia cuenta con varios usos horarios, que en algún caso son intervalos de media hora, no horas completas. Y para más dificultad, no mantienen las mismas diferencias entre los estados si es en invierno o es en verano, ya que algunos estados cambian la hora en verano y otros no, lo que lo complica un poquito más. ¿Es entonces un mercado pequeño? Depende cómo lo veamos. Si miramos el tamaño de su economía, es ligeramente mayor a la de España. Australia es la 12ª economía del mundo, mientras que España se encuentra en el puesto número 15. Pero si miramos el PIB per cápita, la diferencia es mucho mayor. Australia se encuentra en el puesto 18, mientras que España cae al 37. En definitiva, su poder adquisitivo es casi el doble que el nuestro, y eso lo convierte en un mercado atractivo para multitud de nuestros productos. Y cabe preguntarse, ¿es Australia capaz de autoabastecerse? Los siguientes datos nos dan alguna respuesta. Si miramos el desglose de los sectores macro de la economía, se refleja que es un país de servicios. Ojo, igual que España, las cifras son muy parecidas. La gran diferencia es el desglose de las diferentes subpartidas de la industria. En Australia, la industria manufacturera representa apenas un 6% del PIB, mientras que en España pasa del 17%, 3 veces más. Y un sector puramente extractivo como la minería representa un 10% del PIB. Muy conocido el sector minero australiano. En España, un sector equivalente sería el sector de la construcción, pero en nuestro caso solo representa el 5,5%. ¿Qué conclusión nos deja? Que Australia manufactura muy poco y necesita importar de todo. Otro análisis interesante es el del tamaño de las empresas australianas. Tal como pasa en España, Australia es un país de pymes, ya que más del 98% de las empresas están clasificadas como tal. En este sentido, esta similitud facilita trabajar con Australia,
ya que sus empresas se enfrentan al mismo tipo de retos y dificultades con las que nos encontramos nosotros. Sin embargo, hay una diferencia sustancial con España. En Australia, las pymes suponen el 30% del PIB, mientras que en España es el doble, el 60%. Y eso que en ambos casos contratan al mismo porcentaje de la fuerza trabajadora. Y esto nos da un par de conclusiones. Uno, que la pyme australiana tiene una productividad mucho menor a la española y por tanto es menos competitiva. Y dos, en Australia, cada sector tiene unas pocas empresas totalmente dominadoras que forman de hecho un oligopolio. Los casos más conocidos son los de los supermercados y de la banca, pero la realidad es que se produce en muchos más sectores. Por si queda alguna duda sobre su poca capacidad de manufactura, en la pantalla tenéis los sectores que Australia publicita como sus más punteros. Uno es la agricultura, y aquí hablamos de sector primario, producto fresco e ingredientes. De hecho, Australia se autodefine como el granero de Asia. Otro es el ya comentado de la minería, que de nuevo es mayoritariamente sector primario. Es cierto que la poca industria transformadora que queda sí que está relacionada con este sector, con fábricas productoras de acero y aluminio, pero aún así, Australia sigue importando este tipo de productos, pues su producción es muy especializada y debe complementarla con importaciones. El resto de sectores, punteros, tal como indican ellos, corresponden a servicios, donde destaca principalmente el de los servicios financieros. Las entidades financieras se han visto favorecidas por los planes de pensiones privadas de obligado cumplimiento, que hacen la función de nuestras pensiones públicas. Estos planes han creado un alto porcentaje de ahorro y de inversión privada en el país que da mucho potencial a sus entidades financieras. En definitiva, la propia Australia asume que sigue con una estructura colonial, tal como indica su comercio exterior. Sus partidas de exportación son principalmente materias primas, mientras que las de importación son productos manufacturados. Fijémonos no solo en las partidas, sino en los porcentajes. En exportación vemos que más del 50% se lo reparten 4 o 5 partidas, todas ellas de materias primas, especialmente el hierro y el carbón. No en vano, Australia mantiene las reservas más elevadas de estos productos a nivel mundial. Sin embargo, en las importaciones vemos que no se trata de unos pocos productos que les puedan faltar, sino que los porcentajes están mucho más repartidos porque falta de todo. Aquí solo mostramos 10 partidas, pero ya podemos observar que la lista es mucho más larga y mucho más repartida, por la gran variedad de necesidades del país. Y ahora hablemos de esa impresión general que tenemos de que es muy difícil exportar a Australia desde España. Existe la creencia de que Australia solo comercia con Asia. Y no nos vamos a engañar, los países asiáticos, con China a la cabeza, son el primer socio comercial de Australia, tanto de importación como de exportación. Es lógico, por cercanía, por el potencial de China como fábrica del mundo y en ocasiones por temas geoestratégicos. Pero entonces, ¿es verdad que el resto de los países, por ejemplo, los de la Unión Europea, no tienen opción? Si analizamos las cifras de importación, aparte de los países asiáticos, también aparecen otros países desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Veamos esto con un poquito más de detalle. Como bloque, la Unión Europea es el tercer socio comercial de Australia. Si nos atenemos a la distancia geográfica, ese 15% de comercio exterior podría parecer una cifra razonable. Sin embargo, yo creo que podría ser bastante mayor por varios motivos. Uno, el propio potencial de las empresas europeas. Otro, por la mayor afinidad cultural. Recordemos que más del 70% de la población australiana tiene algún tipo de ascendencia europea. Y por último, también por intereses políticos, ya que Europa es un buen contrapeso a los grandes poderes de China y Estados Unidos. Tengamos en mente todo lo comentado anteriormente. Países como Alemania, Reino Unido o Italia exportan a Australia entre 3 y 5 veces más que nosotros. ¿Qué nos impide ser como ellos? O mejor dicho, ¿por qué nos autoconvencemos de que no es un mercado para nosotros? Esta tabla pretende resumir los motivos más recurrentes que oímos de los exportadores.
con todo el respeto, nosotros los calificamos cariñosamente de excusas. Veamos por qué. La distancia y la logística. Bueno, es cierto que es un mercado que está lejos, pero está tan lejos para nosotros como para el resto de países europeos. Además, el coste de la logística no es el más representativo según del sector del que se trate, con lo cual no deja de ser una excusa más de autoconvencernos. Las barreras arancelarias y no arancelarias. Si hablamos de las arancelarias, es cierto de que el Tratado de Libre Comercio con Europa no está todavía firmado. Sí que lo hemos hecho con Nueva Zelanda y Australia cuenta con tratados de libre comercio con multitud de países y zonas económicas. Sin embargo, los aranceles suelen ser relativamente bajos, hablamos de un 5%, y en muchos casos son evitables. El importador tiene derecho a reclamar que se le devuelva el importe del arancel si demuestra que el producto que está importando no tiene producción en Australia. Y de hecho, esto se hace mucho más frecuentemente de lo que suponemos. Y si hablamos de las barreras no arancelarias, ahí sí que no hay excusa. Esas sí que son las mismas para todos. Da igual que hablemos de Asia, de Estados Unidos, de Europa o de cualquier otro país. Son barreras existentes, pero que son exactamente igual para todos, que nos dejan en la misma posición competitiva. Otra excusa que siempre hemos aportado son las diferencias culturales y de idioma. Bueno, como hemos comentado, nuestra cercanía cultural es mucho más a la de Asia, que es una cercanía geográfica. Sin embargo, la manera de hacer negocios y la manera de ser del australiano es mucho más próxima a la del continente europeo, e incluso mucho más que al americano. El australiano siempre se va a identificar más con Inglaterra que con Estados Unidos. Otra excusa puede ser competencia local. En una reciente webinar que tuvimos, se alegó que Australia producía aceite de oliva. Bueno, esto hay que matizarlo. Por ejemplo, en el campo del aceite de oliva, el 70% del aceite importado es español. Y es que la industria local es muy limitada, es muy, muy limitada. Y en cifras es infinitamente inferior a lo que puede producir un país como España. Además, lo típicamente producido en Australia no coincide con lo típicamente producido en España, lo cual nos deja en una posición competitiva muy favorable. Y por último, otra de las excusas que solemos oír son las fluctuaciones cambiarias. Es totalmente cierto que el dólar australiano tiene una fluctuación amplia dentro de lo que son las monedas internacionales, ya que es muy dependiente del valor de las materias primas, que, como sabemos, es muy fluctuante. Sin embargo, la realidad es que exportar a Australia se hace en moneda fuerte. Es decir, las cotizaciones se realizan en euros o se realizan en dólares americanos. Con lo cual, la fluctuación cambiaria, el riesgo lo coge el australiano, no la empresa exportadora. En definitiva, no solo creemos que es posible exportar a Australia, sino que sabemos a ciencia cierta que quien arriesga lo consigue. Existen ya multitud de empresas españolas que lo están haciendo muy bien en Australia. Según los datos del Club de Exportadores e Inversores, hay unas 10.000 empresas españolas que realizan habitualmente operaciones de comercio exterior con Australia. Destacan las partidas de alto valor añadido, como pueden ser los coches o los medicamentos, o las de alto volumen, como el caso del aceite de oliva. Pero si vemos el incremento de las exportaciones españolas en los últimos 5 años, con una tasa de aumento anualizada del 37%, no deja de indicar que nos lo estamos empezando a creer. Dejo aquí esta amplia introducción macroeconómica para pasar a temas más micro y más de vuestro día a día. Y para ello tengo aquí a mi compañero Alex. Hola, buenas tardes a todos. Vale. Ahora que ya llevamos un rato hablando y antes de entrar al detalle de las mayores oportunidades en Australia para las empresas andaluzas, me gustaría mucho resumir las fortalezas de mercado que hemos visto. Porque por una parte, como ya ha explicado Alberto, aquí se puede triunfar, y por otra parte, este mercado tiene una serie de expectativas que han evolucionado en los últimos 20 años. Para empezar, ya hemos visto que Australia es un mercado muy estable, en continuo crecimiento, por algo se le ha llamado siempre el Lucky Country, de una seguridad jurídica muy fuerte, en donde no hay
digamos, ni trampa ni cartón. Es todo muy transparente, desde la comunicación a la información a todos los procesos. Como comentábamos muy al principio de esta presentación, el PIB per cápita australiano es muy alto, o sea que hay una clase media muy amplia con un gran poder adquisitivo y culturalmente con un creciente interés en todo lo que tenga que ver con Europa. Hay una gran profesionalidad en el tema de negociaciones y cumplimientos, y con esto quiero decir que no hay... Las negociaciones son bastante transparentes, hay una serie de requisitos y de peticiones que el proveedor tiene que cumplir, pero no hay sorpresas de última hora. Hay una serie de peticiones en cuanto a precios y bandas de precios, pero no hay un regateo continuo durante meses. Y como ya hemos comentado también antes, el trato entre australianos y europeos suele ser muy fácil porque es un trato muy similar. Es directo, es transparente, es profesional y al mismo tiempo es agradable, no es demasiado estricto o formal. Pero por otra parte, Australia desde los 80 ha evolucionado mucho y ahora ya Australia es un país en donde lleva mucho tiempo importando de todo, como ya hemos comentado, porque necesita de todo, pero ya se ha acostumbrado a una calidad de servicio que antes quizás no era tan habitual encontrarse. Entonces, el cliente australiano, tanto la empresa como el particular, pero sobre todo la empresa, va a buscar una demanda de servicio y una atención continua e inmediata. La diferencia horaria para ellos no les debería afectar. Va a buscar que las empresas tengan una gran reputación y que tengan un nombre a nivel internacional. Una de las primeras preguntas suele ser ¿en qué otros mercados está la empresa? Como ya hemos comentado, hay una constancia en el trato, hay una expectativa de poder hablar con la empresa a nivel local en la misma zona horaria cara a cara lo mayor posible y el viejo modelo de negocio en donde el director de ventas volaba a Sydney y o Melbourne una semana al año para mantener un poco la relación constante, eso ya no es suficiente hoy en día y además el mercado australiano tiene unas reglas propias en casi todos los ambientes muy exigentes y hay veces que se va a inspirar más en las regulaciones inglesas que las americanas o en las europeas y hay en industrias en donde ellos llevan la cabeza de estos temas. Entonces, nosotros hemos identificado una serie de sectores en donde creemos que las empresas andaluzas tienen mucho que aportar y un gran valor añadido. Y estamos hablando principalmente del sector agroalimentario, de la moda, del sector auxiliar de la agricultura, de infraestructuras, de bienes de equipo, de renovables, de la piedra natural, de defensa, aeroespacial y muchos más que vamos a ver ahora un poquito más. Agroalimentarios. Bueno, todo menos el producto fresco, pero como ya comentamos aquí, sí que la distancia sí puede influir un poco, aunque siempre hay soluciones. Y además Australia exporta también mucho, pero el mercado se caracteriza por unos grandes controles fitosanitarios. Como ya sabemos, Australia ha tenido diferentes plagas y tienen la suerte de ser el único continente que es isla, que es país de todo el mundo y por lo tanto es relativamente fácil para ellos implementar servicios de control muy exigentes que hay que cumplir. Por ejemplo, los requisitos de etiquetado en Australia son mucho más altos o estrictos que en Europa. Ya justo al principio de la presentación hablábamos de oligopolios y uno de los mayores ejemplos es el canal de supermercados. Mientras que, por ejemplo, en España los 5 o 6 grandes canales de supermercados pueden tener un 40 o un 50% del mercado, en Australia las dos grandes empresas de supermercados del país, una se llama Coles, otra Woolworths o coloquialmente Woolies, entre las dos tienen un 70% del mercado. Tienen mucha oferta, trabajan muy bien con muchísimos proveedores, pero es una característica del mercado. Lo cual no quita que empresas como Aldi estén creciendo mucho, muchos supermercados independientes tengan su perfil y haya canales mucho más especializados en mercados nicho. Luego lo vemos un poquito más. En la alimentación, digamos, el producto étnico o la cocina española, la dieta mediterránea, como comentábamos,
es una dieta que sigue en continuo crecimiento. Dos de las grandes poblaciones que vinieron a Australia de Europa en los 70, en los 80 y que siguen viniendo son los italianos y los griegos, y por lo tanto hay una gran presencia de dieta mediterránea, y cada vez hay mayor apreciación de lo que son los grandes elementos de la dieta, como ya hemos comentado varias veces, el aceite de oliva. España aquí, por supuesto, tiene una gran reputación, y a nivel anecdótico no hay nadie que no sepa que el jamón serrano está buenísimo y que pida jamón serrano cada vez que alguien viaja a España. Hay una gran demanda en todo el tema de snacks y dulces, y hace poco en una reunión una de las grandes cadenas de gasolineras nos comentaban que facturaban más en esa unidad, en esa categoría, en snacks y en dulces, que en la categoría de todas las gasolinas. Y luego, por supuesto, todo el tema de Horeca e industria sigue teniendo una gran demanda, y además en continuo crecimiento, porque sí que es cierto que culturalmente o gastronómicamente Australia, sobre todo Sydney y Melbourne, están viendo una evolución a cenar cada vez más fuera, a que las comidas sean más cuidadas y más detalladas que lo que sería la antigua dieta puramente anglosajona que todos conocemos. El tema de bebidas, por supuesto, hay muchísimos nichos. Hay una fuerte competencia local en el tema de vino. Australia suele ser el cuarto o el quinto país del mundo en exportación de vino, pero dicho eso, todo el mundo sabe que el buen vino español es otra cosa, y tiene una vez más una gran demanda en los canales más especializados en calidad. A ver. Perdón un segundo. Este es un sencillo esquema que cualquier profesional de la distribución puede entender y habrá visto antes, y es una explicación de lo complicado que puede ser llegar desde el productor hasta el consumidor final. Sin llegar a profundizar en cada uno de los áreas, es importante que veamos que hay muchísimas opciones, y cada mercado, cada proveedor tiene que encontrar la mejor solución para poder llegar al cliente final de la mejor forma. En el tema de la moda, Australia también ha evolucionado muchísimo de un país anglosajón en el que tradicionalmente la gente se arropaba, a donde ahora ya hoy en día la gente intenta vender lo más posible, vestir lo mejor posible. Evidentemente, Australia está muy cerca de todo el mercado asiático, tanto China como Vietnam, y por lo tanto es imposible, o prácticamente imposible, competir en precio por la proximidad asiática. Otra de las características de este mercado, y sin entrar al detalle, es el fuerte crecimiento del canal online, tanto de multinacionales americanas como multinacionales chinas. Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más demanda y oportunidades y conocimiento de lo que son buenos diseños y buenas marcas. Y aquí, desde luego, España tiene una posición de lujo con la presencia de Zara, de Mango, de Sigual, Camper. Todas ellas son marcas muy conocidas en este país, con una gran apreciación, y que permiten hablar de moda española como tal, sin que haya que, digamos, presentar mucho el concepto, porque todo el mundo lo entiende. En el tema de ropa, Australia es evidente que está en el hemisferio sur, y por lo tanto el tema de las estaciones puede ser una gran ventaja en jugar con la ropa que ya en Europa ya salió, y ahora la podemos sacar en este país también por verano, o sea, por las contratemporadas. También es cierto que aquí toda la gente que se preocupa de moda busca las tendencias europeas, y sobre todo las tendencias españolas. Y como en otras industrias, el auge de los productos verdes o productos sostenibles también dan un valor añadido a empresas europeas que suelen haber estado mucho más tiempo trabajando en ese aspecto. En el calzado, Australia es un país netamente importador de calzado. Son 1.700 millones de euros hace 2 años. Es un gran mercado para el calzado de gama media alta y de lujo. Una vez más, esa clase media alta australiana que ha viajado más, que ha visto cómo se viste la gente en Europa, cada vez valora más eso. Es un mercado en donde la gente profesionalmente viste muy bien, así que es un mercado en donde la alta calidad española puede brillar por sí sola.
Y los segmentos en auge es un calzado sostenible, es el calzado de lujo y también Australia es un gran país de actividad al aire libre y de deportes y por lo tanto cualquier calzado que tenga que ver con deporte, caminatas y hobbies al aire libre puede tener una gran demanda. En auxiliar de la agricultura, evidentemente, como ya hemos dicho, Australia tiene una gran industria agricultura, pero también es cierto que les falta quizás un poco el know-how que puede tener otros países, sobre todo España, por el tema del clima y la importancia de la gestión del agua. Entonces, aquí principalmente las empresas españolas pueden destacar su maquinaria, los repuestos y el equipamiento, como ya he dicho, la gestión del agua, todo el tema de fertilizantes, agroquímicos e insumos para ganadería y los equipos para la horticultura. Infraestructuras es probablemente la lanzadera de todas las empresas españolas. Aquí desde hace 10 o 15 años, dependiendo de cada una, están Acciona, Ferrovial, CAF, Iberdrola, Tipsa, Citroën y en más de un caso Australia han sido casos de éxito para estas empresas donde no solo aprendieron muchísimo, sino que consiguieron ver cómo internacionalizar sus servicios. Casi cada día hay nuevos contratos. Acciona y Ferrovial han anunciado hace poco que tenían los contratos para el nuevo aeropuerto que se está desarrollando al oeste de Sydney, que también será internacional y que intenta liberar de tráfico el que es el principal aeropuerto de este país. Acciona sigue consiguiendo contratos en autopistas, puertos y plantas desalinizadoras. Justo hoy han anunciado el nuevo puerto en Western Australia en la zona de las minas. FCC ha conseguido contratos de viviendas sociales en Keynes. ACS tiene tratos ferroviarios y túneles. Aquí, desde luego, es donde hay más empresas españolas y, sobre todo, no tanto ya las grandes que hemos mencionado, sino las empresas de mediano tamaño que han trabajado con ellas en otros mercados, que tienen una gran experiencia y know-how y que pueden venir a Australia y trabajar con ellos. Y ahora ya le paso la palabra otra vez a Alberto para que hable de una serie de industrias que conoce en gran detalle. Bueno, si hablamos de bienes de equipo, Australia se ha dado cuenta de su pérdida de industria transformadora en los últimos años, que se aceleró con la pérdida de las 4 ensambladoras de automóviles que había hace 25 años y que una a una fueron abandonando el país. Sin embargo, ahora el gobierno australiano está realizando un esfuerzo por intentar recuperar esa industria manufacturera y ha iniciado una gran campaña conocida como el Made in Australia. Para lograrlo, necesitan una importación masiva de bienes de equipo que se estima supondrán 6.000 millones de dólares de inversión. Actualmente, los principales proveedores son las grandes potencias como Estados Unidos, China, Alemania o Japón. Sin embargo, España, como país europeo, cuenta con una buena reputación en términos de calidad-precio y muchas de nuestras empresas lo están sabiendo aprovechar. Para entrar en este mercado hay dos condiciones fundamentales. Una son las referencias internacionales, que ya hemos comentado anteriormente, mostrar que tu producto funciona, que funciona ya en otros países. A Australia no le gusta ser el conejillo de Indias, pero sí que le gusta adoptar novedades que ya han ofrecido éxito en otro lugar. Y la segunda sería el ofrecer un altísimo nivel de servicio como elemento diferenciador. Eso es donde muchas empresas asiáticas están fallando y de ahí venía nuestro comentario sobre que nuestra cultura empresarial es más parecida a la de Asia. Estamos más acostumbrados a estas cosas. Destacaríamos dentro de los bienes de equipo dos sectores incluso diferentes entre ellos. Uno, el de la propia maquinaria industrial, relacionada absolutamente con cualquier sector manufacturero. Esta se suele comercializar a través de distribuidores multimarca. Los distribuidores aquí son clave, ya que el exportador se suele apoyar en ellos para ofrecer servicios de instalación y mantenimiento. Además, se suele exigir las certificaciones apropiadas. Australia está desarrollando sus propios estándares, pero no están desarrollados al 100%
y además los están basando casi siempre, como hemos dicho, en estándares europeos, los más habituales, los ingleses. Pero vamos, diríamos que en primer lugar los importantes serían los europeos, después los americanos y en menor medida algún otro certificado internacional. Y el otro sector importante sería el sector ferroviario, y en este caso lo destacamos por la gran apuesta que ha hecho el gobierno australiano por este tipo de transporte, tanto en áreas urbanas como interurbanas e incluso interestatales, lo que está generando una gran demanda de materiales y componentes. Y en el sector ferroviario la gran oportunidad está en los servicios, en los componentes y en el mantenimiento. Hay varias empresas españolas que ya fueron adjudicatarias en su momento de los grandes proyectos, lo que facilita la entrada de otras empresas de origen español para esos nichos de mercado. Además, tanto en las empresas ferroviarias públicas como en las privadas, podemos encontrar mucho personal español en puestos de responsabilidad, ya que el sector ferroviario español cuenta con una excelente reputación y Australia ha incrementado notablemente la captación de personal español para sus empresas. En cualquier presentación que se hable de sectores de interés en Australia, las renovables tienen que aparecer. Australia tiene una fortísima tradición sobre todo en el tema solar. Y como muestra un botón, una de cada 3 viviendas en Australia tiene paneles solares instalados. A día de hoy existe un gran apoyo de todos los niveles de gobierno. Mientras que el gobierno federal apoya los grandes proyectos, los gobiernos estatales e incluso los locales se centran más en proyectos medianos y pequeños. Está en curso la mayor licitación de la historia para proyectos de energía renovable, tal como se puede ver en esta noticia que veis en azul, publicada hace menos de un mes, que la cuantifica entre 6 y 8.000 millones de dólares. Dentro de las renovables, todas las tecnologías son bienvenidas: solar, eólica, marina, pero hay que hacer una especial mención al mercado del hidrógeno. Aunque desde España se ve a Australia como un posible competidor, nuestra visión es totalmente diferente, es una visión colaborativa. Ambos países están desarrollando su industria para convertirse en centros regionales de producción, pero no de las mismas regiones. Lo importante es ser un player relevante en tu región. Y para ello, la colaboración, el intercambio de tecnología o la realización de proyectos conjuntos pueden ayudar mucho a ambas partes. Algunos países se nos están adelantando y ya existen acuerdos de intercambio de tecnología de hidrógeno, por ejemplo, con Dinamarca. La piedra natural sigue siendo uno de los productos estrella de la exportación andaluza, sin duda alguna. En Australia es un material muy utilizado tanto en nuevas construcciones como en el mercado de renovaciones. Su presencia en edificios o viviendas es un claro indicador de incremento de valor de la propiedad. Además, España e Italia son reconocidas por la alta calidad de su piedra natural. Empresas como Cosentino, por ejemplo, llevan años comercializando en Australia, contando con showrooms en las principales ciudades. Aunque es cierto que existen productos sustitutivos, recientemente el gobierno australiano ha prohibido la piedra artificial que contenga más del 90% de cuarzo, debido a los problemas de salud causados por la silicosis. Desde España esto supone una nueva oportunidad, pues sabemos del potencial de nuestras empresas para ofrecer productos que cumplen con esta nueva legislación. Si analizamos las tendencias del mercado de la piedra, encontramos que las variedades más utilizadas son el mármol, el granito, la caliza o la arenisca. Variedad, por cierto, que sí tiene producción local, pero que puede verse afectada por la propia prohibición que he comentado. También es importante destacar la necesidad de apoyarse en prescriptores clave, como arquitectos, diseñadores de interiores, siempre dispuestos a conocer nuevos productos y gamas. El sector de la defensa es lógicamente uno de los más ligados al gobierno federal. En 2024, Australia ha establecido una nueva política de defensa con un presupuesto histórico de 55.000 millones de dólares australianos. De este total, 34.000 millones se destinarán exclusivamente a la adquisición de activos militares, distribuidos equitativamente entre los 3 ejércitos de tierra, mar y aire. Capítulo aparte es el nuevo programa AUKUS de submarinos nucleares, que contará con partidas crecientes hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares
en el ejercicio 27-28. Este programa refleja la apuesta de Australia por modernizar su capacidad naval y fortalecer su presencia estratégica en la región. Además, el gobierno australiano ha identificado 4 áreas prioritarias que suponen las mayores oportunidades para nuestras empresas: la guerra submarina, los sistemas no tripulados, los sistemas de largo alcance y los sistemas de inteligencia artificial. Es fundamental destacar que, para acceder a este mercado, es imprescindible buscar colaboraciones con socios locales. Estas alianzas no solo facilitan el cumplimiento de requisitos regulatorios, sino también fortalecen la integración en el ecosistema de defensa australiano. Relacionado, parcialmente, es el sector aeroespacial, que también presenta muy buenas oportunidades. Es un mercado obviamente movido por las grandes multinacionales del sector, tanto europeas como americanas. Todas ellas tienen base e instalaciones en el país, pero se apoyan en socios con base local para servicios de ingeniería, mantenimiento y operaciones. Mucha de la tecnología es importada, pero de nuevo el gobierno está poniendo grandes esfuerzos por desarrollar una base de empresas locales. En todo caso, la búsqueda de alianzas con empresas locales es la manera de afrontar este sector. Podríamos estar varias horas comentando los diferentes sectores de oportunidad. Entre los comentados, habréis reconocido muchos, pues son sectores muy representativos en Andalucía. Pero las oportunidades se presentan en prácticamente cualquier sector: industrial, de consumo, agroalimentario, y no nos olvidemos el de los servicios, que también tiene su cabida. Para concluir esta sección, devuelvo la palabra a Alex para extraer las conclusiones y comentar nuestras recomendaciones. Pues como conclusión, yo creo que a Alberto y a mí lo que nos gustaría dejar muy claramente es que en Australia, por todas las razones que hemos enumerado antes, hay potencial para todos los sectores. Para los productos nicho siempre va a haber potencial. En los productos de volumen va a haber siempre que marcar una diferenciación que nos permita entrar ahí. En los productos premium hay una importancia en la innovación y, por supuesto, en todos estos tenemos el paraguas o, digamos, el apellido de producto español que nos da una serie de características, ya que el mercado australiano tiene buena percepción de todo el producto español. No nos podemos olvidar que Australia está muy influido por China, pero no podemos competir con ellos de la misma forma. No se puede competir con ellos en precios, hay que competir con ellos en calidad y en servicio. Hay que aprovechar que nuestros productos son made in Europe o made in Spain. Sobre todo hay que aprovechar que la cultura es muy similar, que un australiano va a estar mucho más cómodo hablando con un europeo que con un asiático. Y como veíamos muy al principio de todo, tanto la empresa PYME española como la australiana tiene una serie de características y valores muy comunes que permiten y facilitan una gran comunicación. Dale. Perdón por esto. Entonces, si veíamos al principio en uno de los ejemplos que era la distribución agroalimentaria, que siempre va a haber muchas formas de entrar en el mercado, lo más importante con Australia, al ser un mercado muy desarrollado, es analizar todos los canales antes de tomar una decisión de cuál es la mejor forma de entrar. Como se suele decir, es mejor afilar el hacha durante 5 horas y cortar el árbol 1 hora que hacerlo al contrario, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria, se puede llegar a acuerdos con importadores, con agentes, con licitaciones públicas, distribuidores, hacerlo directamente al cliente final, hacerlo a través de canales online o, por supuesto, una mezcla. Aquí es importante también, como decía Alberto, en algunos temas industriales, que el distribuidor o el importador tenga también características técnicas que pueda dar ese soporte y reforzar esa continua comunicación y servicio tanto al proveedor español como al cliente australiano. Australia es un mercado competitivo en donde siempre va a haber varias opciones y, por lo tanto, la mejor forma de triunfar es contar con el conocimiento del terreno, contar con la presencia local de personas que lleven aquí tiempo y conozcan no solo la regulación y las formas de trabajar, pero también contactos específicos y que permitan un contacto constante y en su horario. Creemos que Australia tiene gran potencial para cualquier empresa y lo importante es empezar cuanto antes.
y le vuelvo a ceder la palabra a Alberto. Bueno, ya han comentado Javier y Paola antes la misión comercial que tenemos abierta, multisectorial, con fechas del 7 al 11 de abril, pero también comentar que hay otras acciones previstas para el resto del año. Habrá una misión comercial específica de agroalimentarios, en este caso en septiembre, que la hacemos coincidir con la Feria Fine Food de Sydney, que es la más representativa del sector, aunque la misión lo que haría es visitar esta feria 2 días y otros 2 días normalmente iríamos a Melbourne, que es el otro gran foco agroalimentario en Australia. También se abrirá una misión comercial sobre el tema de defensa. En este caso también la hacemos coincidir con la feria Indo-Pacific de Sydney, que es la feria del ejército, de la Armada más bien. Y donde, Navantia, por ejemplo, es uno de los grandes partícipes de esta feria. Y por último, por supuesto, durante el año seguimos con los proyectos individuales de empresa que se pueden hacer en cualquier momento del año. Aquí yo destacaría la importancia de los meses de julio y agosto, que son unos meses que en España despreciamos o porque estamos demasiado preocupados por las vacaciones, pero que aquí, siendo hemisferio sur, son meses de total actividad y muy adecuados para visitar el país. Y, por supuesto, los programas Consolida, que nos habilitan el realizar varias acciones sobre una propia empresa, de manera que no solo darle entrada al mercado, sino, como el propio nombre dice, acabar consolidando este mercado para las empresas. Y bueno, sin más que daros las gracias por aguantar este rollo que os hemos pegado. Estos son nuestros contactos si nos necesitáis y abrimos el turno de preguntas que, si no me equivoco, Javier controla y que nos puede ir haciendo. Muchísimas gracias, Alberto, Alex. Muchas gracias por esta presentación, que en la que hemos visto pues distintas oportunidades, distintos sectores, distintas categorías en las que las empresas pueden verse reflejadas y buscar este mercado como un mercado importante, aunque lejano. Pon, si no te importa, la presentación, la pantalla anterior, por donde están puestas las convocatorias. Ahí en el enlace que he puesto en el chat, es el acceso a la misión comercial multisectorial del 7 al 11 de abril, que es la primera que aparece en la pantalla. Estamos ya cerrando este formulario de solicitudes, por tanto, si estáis interesados, pues hacérnoslo llegar cuanto antes para que a su vez ellos también tengan tiempo de preparar la misión y la agenda. Se trata, como la mayoría de las misiones comerciales, en reuniones individuales para cada una de las empresas puedan ver potenciales importadores, distribuidores de sus productos o servicios en este mercado, ¿vale? El resto de misiones comerciales, tanto la de agro como defensa, serán convocadas a posteriori, ¿vale? Posiblemente por el mes de mayo más o menos. Y las acciones individuales, como ha dicho Alberto, están abiertas todo el año. El proyecto individual, para aquellos que no lo sabéis, es como una misión comercial, pero de forma individual. Tiene el mismo coste, tiene los mismos servicios que prestamos, de la misma elaboración de agenda y la nota sectorial que se envía previamente. Y nosotros vamos cubriendo los huecos que tiene la programación agrupada a través de estos proyectos individuales, dando prioridad quizás a empresas que no están llamadas a través de misiones agrupadas, ¿vale? O que son unos nichos de mercado más específicos y que no pues, acuerdan directamente de una misión comercial al uso. Y el programa Consolida, pues efectivamente se trata de hacer varias actividades de inicio, con un taller de formación en cuanto a exportar a Australia, un sondeo de su producto, para terminar con un par de misiones comerciales en las que vamos buscando, pues, primero aprender cómo entrar o facilitar mejor ese acceso al mercado, luego hacer esa misión comercial con posibles y potenciales importadores y distribuidores, y una segunda misión comercial para consolidar esa relación que se ha iniciado al principio. Son programas que están
está funcionando bastante bien y que su ámbito de actuación es anual, es de un año. ¿Vale? Dicho esto, pasamos a las dudas que habéis dicho por el chat, principalmente para el tema de aceite de oliva, en el que, bueno, pues Andrés preguntaba por el arancel que tiene el aceite de oliva virgen extra y si para vender allí producto ecológico, aceite de oliva ecológico, sería suficiente con el certificado del CAE, que es el certificado ecológico español, ¿vale? Que tiene desarrollo en Europa, si es suficiente ese o necesita un certificado propio australiano, ¿vale? En principio, si no me equivoco, creo que no hay arancel para el aceite de oliva, eso por un lado. Y segundo, el ecológico sí que requiere, hay dos maneras, o sacarse el certificado australiano, que es muy complicado y por lo que tengo entendido tarda bastante tiempo, e incluso se llega a hablar de 2 años. Y sé que se acepta un certificado europeo. No estoy seguro si es el español o uno de ámbito europeo. Eso lo tendría que mirar. Pero sí que sé que se acepta uno internacional y que es lo que la mayoría de las empresas hacen porque es mucho más sencillo sacarlo a nivel de Europa que a nivel de Australia. Si coincide con el español, en este momento no te lo sé decir, pero lo tendría que consultar. Pero vamos, que de ámbito europeo seguro que sí. Perfecto, pues a posteriori terminamos de contestar esta pregunta ya por correo electrónico y luego la traducción de la documentación, por ejemplo, de maquinaria, etcétera, que entiende José María Montero que debe hacerse en inglés. No, no, indiscutible. A ver, uno de los grandes, una de las grandes maneras de afrontar el mercado es la atención al detalle. Aquí ha llegado mucho producto chino que no necesariamente tiene que ser producto malo. Sin embargo, ha llegado con unos manuales muy mal traducidos o incluso a veces ni siquiera con una traducción apropiada. Y eso es lo que hace devaluar el producto en el mercado. Si nosotros venimos aquí con una buena traducción, con una buena presentación, siempre en inglés, que además es legal, en términos legales tiene que estar en inglés, ganamos mucho en frente al cliente. Eso no quita que podamos tener alguna falta, no nos engañemos, o sea, al final somos españoles. O digámoslo, la traducción puede no sonar inglesa del todo, pues porque usemos algún tipo de expresiones que se nos denote. Pero lo que no se puede hacer es una cosa, una chapuza traducida con el Google Translator para que nos aclaremos. O sea, realmente la atención al detalle, el servicio profesional, esa apariencia de ser profesionales, lo que decíamos, empresas de reputación. El australiano nos va a comprar antes la empresa que el producto. Entonces, la presentación es fundamental y en manuales técnicos todavía más, todavía más. O sea, si un australiano que es técnico ve un manual y no lo acaba de entender, o sea, no sabe lo que está diciendo por mucho que esté escrito en inglés, se asusta. Se asusta. Él entiende que en ahí sí que son muy anglosajones, entiende que el inglés es el idioma internacional y que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él. Y por favor, no nos dejemos engañar por el hecho de que en Australia hay nacionalidades de todas partes. Es cierto, y es muy probable que en nuestras interacciones nos encontremos con interlocutores que hablen español. Totalmente cierto, pero no nos engañemos. El idioma del país es en inglés y todo tiene que estar en inglés y las comunicaciones a poder ser también en inglés. Pues muchas gracias. No hay más chats, no hay más dudas o consultas por el chat. Ninguno de los participantes tampoco tiene levantada la mano para hacer alguna intervención. Así que si os parece bien, damos por finalizada esta presentación. Me parece que ha entrado una nueva. ¿Puedes mirar? Me parece que ha entrado una nueva de última hora. Sí, tienes razón. Si es posible enviar aceite de oliva directamente a los consumidores de España o debe ser a través de un importador, broker o intermediario. Me decía algún visitante australiano que había que enviar a un agente local y este a su vez a un distribuidor al consumidor final. Entiendo No. a ver, cualquier cantidad mínima considerable de producto tiene que pasar por el proceso de importación, ¿vale?
Distinto es que, pues yo qué sé, si le mandas una botellita de aceite a alguien, igual el mensajero no te hace la aduana el propio, lo que sea, pero yo creo que es obligatorio pasar a través de un importador. Bueno, a ver, lógicamente el importador es quien figura en los papeles de importación. Ese es el importador, ¿no? Otra cosa es que hablemos de la figura de importador-distribuidor. ¿De acuerdo? Esto va mucho por sectores. El aceite de oliva, pues bueno, tenemos distribuidores que hacen la importación directamente, utilizarán su agente, por supuesto, pero que son ellos los que figuran en los papeles. Pero hay clientes finales que también que son de alto consumo. Por ejemplo, dentro de la fabricación agroalimentaria, pues por ejemplo, las empresas que hacen chips, que aquí hay muchas, o las empresas que hacen salsas, son usuarias de aceites, hacen la importación directamente con sus agentes, por supuesto, pero me refiero, son ellos los que figuran. Hay otros sectores, no dentro del agroalimentario, donde es muy importante saber el tema de las garantías. El importador, entendido como la persona que figura en los papeles como importador, es el último responsable de una garantía dentro del territorio australiano. Entonces hay distribuidores, eso pasa mucho, por ejemplo, en maquinaria, que no quieren asumir esa responsabilidad y entonces contratan a un tercero para hacer esa importación y por lo tanto ese tercero acaba siendo el responsable final de la garantía de las máquinas. Pero bueno, eso ya va según los sectores y eso hay que mirarlo uno a uno. Servicios de ingeniería civil, industrial o energético, ¿sabes cuál es el tamaño de esta? Entiendo de la ingeniería, ¿vale? Tamaño de estas ingenierías, de civil, industrial o energético. ¿Hay withholding tax o retenciones a servicios desde España? Tamaño, hay de todos los tamaños. Aquí para servicios, vamos a decir que tiene una cierta dificultad el realizar servicios desde el extranjero si no se cuenta con algún tipo de base aquí. Por mucho que el servicio se realice en España, vas a tener algún tipo de base local, por pequeña que sea. La mayoría de las empresas que han entrado en servicios civiles y de ingeniería han venido con un Business Development Manager o con un par de personas apoyado por un técnico, han montado una pequeña oficina aquí. A partir de ahí han ido desarrollando, entonces los primeros servicios se realizaban desde España y poco a poco han ido creciendo también con equipo local. Withholding tax, no estoy seguro de si lo hay. La verdad, yo diría que no, pero de nuevo no quiero poner la mano en el fuego. Perfecto. Pues ahora sí, damos por concluida la jornada. Muchísimas gracias a todos por participar. Reitero lo de la misión directa que va a estar abierta un par de días más, la de abril, para aquellas empresas que estén interesadas. Y cualquier duda, pues escribidme o llamadme o lo que sea para ver la gestión de la inscripción. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alberto, Alex. Una muy buena presentación y confiamos ahora en desarrollarla a lo largo del año en las empresas andaluzas. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias.